En este video voy a desarrollar en profundidad las superficies curvas regladas alabeadas. Si bien en clases desarrollamos la clasificación, los criterios de clasificación, diferentes criterios, ahora voy a hacer en particular esta superficie en profundidad. Vamos a ver em, la clasificación, las leyes geométricas de movimiento y variación de la forma, y los entes geométricos que intervienen en su conformación. Para comenzar, las superficies curvas son las superficies engendradas por el movimiento de una línea recta o curva, según sea una ley de movimiento y su variación de forma. El concepto general es ese. Ahora, las superficies curvas arregladas labiadas son las engendradas específicamente por el movimiento de una línea recta, de acuerdo con una determinada ley. Ahora vamos a ir desarrollando la conformación, la generación. Voy a dar ejemplos de aplicación en la arquitectura, ejemplos paradigmáticos, y desarrollar en profundidad las leyes geométricas que intervienen en la generación de estas superficies. Las directrices, las generatrices y los planos directores. Y al final de cada ejemplo específico voy a dar voy a mostrar algunas combinaciones de esta superficie, porque a su vez se pueden combinar de diferentes maneras y la posibilidad en el diseño son infinitas. Acá podemos ver maquetas de estudio realizadas por alumnos, donde bueno, se pueden ver los elementos geométricos, las líneas estas que van trasladándose sobre líneas directrices. Em, Acá en la parte inferior podemos ver este sistema que es con elásticos, donde uno mantiene fija lo que son las directrices y los elásticos son las generatrices, y haciendo el movimiento puedo ir transformando estas dos rectas paralelas en alaviadas. Podemos ir eh, variando las directrices, la inclinación de esas rectas directrices, y la forma se eh, va adquiriendo diferentes posibilidades, diferentes eh, ángulos de inclinación y variación de su forma. Si la superficie curva, bueno, si bien más adelante vamos a hacer el desarrollo de las de doble curvatura, ahora nos vamos a dedicar a las regladas. Las de simple curvatura son las que vimos en el nivel uno, y ahora las alaviadas para forma y representación 2, el nivel 2 de la asignatura. Tenemos de tres líneas, de dos líneas y un plano director, y de dos líneas y ángulo constante. Comencemos entonces con las de dos líneas y un plano director. Tenemos el paraboloide hiperbólico, el conoide recto u oblicuo y los cilindroides. Y ahora los voy a ir desarrollando en profundidad. Acá, en esta imagen, tenemos un paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico, la superficie alaviada generada por el desplazamiento de una recta, sería la generatriz G, en este caso, la que marqué ahí en color azul, que permanece en un contacto con dos líneas rectas, directrices D y D'. Son las dos rectas que ven ahí en posición oblicua. Es importante ahora, yo a medida que vaya comentando las imágenes que están viendo, voy a ir hablando constantemente de posiciones espaciales de los elementos geométricos elementales, de las líneas, de las rectas, de las curvas, planos y conceptos de particulares de plano y posiciones particulares de recta, básicamente. Entonces, bueno, en este caso el plano director está en posición proyectante horizontal, es el plano alfa que ven acá en la proyección horizontal. Y si uno va seccionando, va generando, van determinándose esas generatrices que son las que generan esa forma, esa superficie, ¿no? Y las dos directrices son las líneas guías, ¿eh? Podríamos decir, líneas guías, donde se van
uniendo mediante generatriz y se va conformando la superficie. Ahí se puede ver en 3D el plano alfa, este plano proyectante horizontal, como sería el plano director que va seccionando y va determinando a una igual distancia en una de las directrices y en la otra para ir generando una cantidad de generatrices X. En el software ustedes van a tener que colocar qué cantidad de generatrices es lo que quieren eh, hacer para poder, depende de lo que pide el enunciado o depende de lo que quieren para el diseño que están realizando, si fuera el trabajo práctico articulador de interniveles, ¿no? Y acá les muestro antecedentes de aplicación en el diseño arquitectónico. Estas superficies son factibles de materializarse utilizando una amplia gama de materiales. Acá podemos ver arriba a la izquierda hormigón, pizarra, caña de bambú, fíjense, madera, chapa, o sea, resolverlo con metal, con cubiertas metálicas. Y bueno, sobre todo estoy mostrando los paraboloides hiperbólicos, acá materializados como cubiertas arquitectónicas, ¿no? Este es el caso más paradigmático. En 1958 fue construido del arquitecto Félix Candela, el restaurante Los Manantiales. Bueno, ahí en la imagen que pueden ver acá, el dibujo, la planta es octogonal, se materializa con ocho pétalos, porque asemeja una flor el, la- el edificio. Y bueno, a su vez, estos, si bien acá lo que están marcando son las directrices y generatrices, ¿no? Esa y esas serían dos directrices, por ejemplo, y las generatrices. Y en este caso, eh, está seccionado el paraboloide eh, de tal manera que en cada frente o cada borde de esos paraboloides que se generan, esos pétalos, generan una parábola, ¿no? Como que está seccionado el paraboloide y logró esta forma. La superficie está materializada en hormigón y tiene 5 centímetros de espesor, entre 5 y 7 centímetros de espesor tiene. O sea, es una lámina muy delgada, estructuralmente es muy estable, ujú. Eh, Así que no necesito hacer un hormigón de mucho espesor porque en sí la misma forma es muy estable, y bueno, hace que estas sean superficies de hormigón, pero muy finas, muy livianas para hacer hormigón, ¿no? Así que bueno, las imágenes interiores, fantástica la obra. Y esta les muestro otro ejemplo que es acá en Argentina, de la capilla dedicada al padre Brochero, del arquitecto Federico Ochoa, en Villa Brochero, en Argentina. Esta obra también es muy interesante. Está eh, materializada con dos parabólidos hiperbólicos. Acá ya hay una combinación de estos, ahí en la vista aérea, la vista superior que ven ahí arriba a la derecha. Bueno, ahí se pueden ver los dos paraboloides y en el encuentro entre los dos se genera un lucernario eh, mediante dos triángulos. Muy interesante también la iluminación que genera en el interior, lo voy a mostrar. Eh, Quizá en esta imagen acá puedo ver un paraboloide y el otro. También está materializado en hormigón. Acá, estos son los encofrados. Empiezan a aparecer ahí la línea directriz, ahí les muestro la foto, y la generatriz, que ahora empiezan a materializar como vigas, elementos estructurales, y bueno, mediante tablas se va generando la base del encofrado para, bueno, después hacer el hormigonado. Ahí tiene una foto abajo a la derecha interior de cómo queda esa, ahí se puede ver perfecto la generatriz y las directrices, ¿no? Eh, Está la parte del proceso constructivo, ahí ya se está haciendo el hormigonado, de la superficie. Eh, Parecen complejas, pero en realidad se pueden materializar, por eso les digo, con muchísimos materiales. En realidad son simples estas superficies. Hay que conocer la geometría, entender bien esto de la directriz y la generatriz. Y eso es lo que les estaba comentando de los efectos atmosféricos que generan y de iluminación
cenital, entre los dos paraboloides, ese doble triángulo. La iluminación en el interior, es hermosa, la verdad. Adentro del cielo raso está todo eh, materializado con madera, ¿no? Bien, y esta es otra obra que les muestro, donde acá ya deja la cubierta de este espacio. Esto es en el botánico, Jardín Botánico de Medellín. Este sector se le llama el orquideorama. Acá y ahí se hacen exposiciones de orquídeas y, y bueno, funciona, es todo como una malla hexagonal de hexágonos, una retícula de hexágonos. Y los paraboloides hiperbólicos están materializados en las columnas que sostienen estos tipo cubierta, tamizada, hace una especie de media sombra para la vegetación, el fuerte sol de Colombia. Y bueno, fíjense que acá lo que empieza, acá les muestro las directrices, serían esos dos elementos que marqué ahí en rojo, y empiezan a materializar mediante listones de madera todo lo que es las generatrices, ¿no? Así que en cada columna de estas flores que se van generando con los de 6 hexágonos, ahí está un poco a la derecha el proceso de diseño y de construcción y de generación de esa forma resultante, y después la repetición de las flores, ¿no? Entonces estas columnas están resueltas con 6 paraboloides hiperbólicos en este caso. ¿Eh? Cada lado del hexágono, podríamos decir, cada lado de estos hexágonos, de los 6 lados del hexágono regular, materializa, rotado el hexágono inferior con respecto al superior, se materializa con 6 paraboloides hiperbólicos. Este es uno que marqué y así se va sucesivamente, se va repitiendo. Bien, y acá les muestro un poco esto del sistema estructurales, el mecanismo importante que tiene esta superficie de por sí. Y cuando acá aclarar de que en este caso, fíjense que tiene directrices. Las cuatro laterales son directrices, pero tiene generatrices en dos sentidos. O sea, ahora sería doblemente reglada. Cuando uno genera superficie y obtiene generatrices en ambos sentidos, la superficie pasa a ser doblemente reglada y tiene dos planos directores, uno en un sentido y otro en el otro sentido, ¿no? Bueno, y después las combinaciones, como les decía, un poco este ejemplo marca ahí algo parecido a lo que es la capilla que mostré del Padre Bochero. Y bueno, fíjense que entre esos dos paraboloides se puede materializar lucernarios, estrategias de iluminación para crear efectos atmosféricos y escenográficos dentro del espacio, que es interior. Bueno, de 3 paraboloides, de 4, de 5. Bueno, como le decía, infinitas posibilidades cuando empiezo a combinar estas superficies. Y acá les muestro un fuste de columna. Está conformado por 2 paraboloides hiperbólicos y un trapecio acutángulo. Si se ven acá, si miran acá en la isométrica, en la perspectiva axonométrica, la espalda de la columna es un rectángulo, la base inferior es un rectángulo y la base superior es un trapecio. Los dos laterales son esos 2 paraboloides hiperbólicos, están conformados por 2 paraboloides hiperbólicos, donde las directrices son el segmento AB horizontal y el segmento CD de punta, posición de punta. Así que del otro lado se repite lo mismo. Y el plano director es horizontal. Acá se secciona horizontalmente y vamos consiguiendo a esta superficie que ahora sería doblemente reglada, ¿no? Em, las líneas estas paralelas al plano horizontal. Y las otras, fíjense que acá el plano proyectante horizontal alfa, el que ven acá en proyección diédrica, el plano alfa, el beta sería el horizontal y el proyectante horizontal sería el alfa, donde secciona acá en 6 partes, dividen ambos segmentos en 6 partes, se secciona proyectante horizontal y consigo las otras directrices entre la base superior y la base inferior.
de la columna. En este caso tenemos una columna que en la base inferior es un cuadrado y en la parte superior es una cruz. Bueno, acá está materializada por cuatro triángulos y ocho paraboloides hiperbólicos. Los triángulos hacen el cierre acá y los paraboloides hiperbólicos, yo acá estoy marcando uno, dada la directriz AB, la directriz CD y las generatrices, dividiendo en cuatro partes, en cuatro segmentos, el- las dos directrices y consigo esas líneas generatrices. Las otras son las horizontales por el plano alfa, determinando las horizontales, las secciones horizontales que me dan, me resuelven la cuadrícula. Este edificio es el Turquín Torso de Calatrava, del arquitecto Santiago Calatrava, eh, donde trabaja mucho con estas obras con, con geometrías complejas, ¿no? Pero va trabajando todos, serían todos paraboloides hiperbólicos. Acá, en la próxima imagen, acá les estoy mostrando un trabajo práctico de un alumno de años anteriores, donde, bueno, se hacía un estudio de arquitectura, de una obra paradigmática, y se hacía el análisis de cómo ese arquitecto llegaba a la forma, al diseño final. Bueno, y en este caso el alumno fue armando como ese grupo de pisos de de cada cinco pisos, bueno, es como un bloque que lo va repitiendo y rotando a medida que va ascendiendo, bueno, y los laterales de eso los resuelve con paraboloides hiperbólicos. Entonces, bueno, un poco para mostrarle la infinidad de posibilidades, ¿no? Y acá le muestro el ejercicio, los planteos de los ejercicios de aproximación y la resolución a lo que apuntamos. Esta resolución ahí, a que ven a la derecha, bueno, no es el mismo ejercicio, pero el de la izquierda que el de la derecha son distintos ejemplos. Pero bueno, vamos a apuntar a que sea, no materializarlo con materiales, eso lo vamos a ver en la próxima unidad temática, sustanciación de la forma. Ahora solamente vamos a atender a estas leyes que rigen estas geometrías, ¿eh? Bueno, cuáles son las directrices, cuáles son las generatrices, qué cantidad de generatrices, y luego armar la presentación, que eso vamos a desarrollar en la próxima clase, con las vistas fundamentales, las perspectivas aéreas, peatonales, y axonometrías, bueno, y con eso armar la presentación de la lámina. Bien, pasamos ahora al otro caso, a los conoides, de dos líneas directrices también y un plano director, pero bueno, ahora las directrices, en vez de ser dos rectas como en el parabólico hiperbólico, sino son una recta y una curva. ¿Mm? Ahí tenemos en este caso sería una circunferencia, la directriz curva, y en la parte superior, fíjense, la directriz recta, el segmento AB. Yo la directriz curva la denominé D, minúscula, y AB el segmento en posición de punta en este caso. Y el plano director es un plano frontal, el plano alfa ese que ven acá, paralelo al plano vertical, donde va seccionando, divido en segmentos, esto para resolverlo analógicamente, en el software lo resuelve directamente, uno le coloca qué cantidad de generatrices quiere, y va seccionando a una igual distancia, le divido en partes iguales el segmento AB, y voy pasando estos planos, voy generando las generatrices para ir representando el conoide este recto. Es recto porque la generatriz recta, es paralela al plano de la base. El plano de la base es horizontal, la generatriz es de punta y está paralela al plano de la base. Después vamos a ver el caso del oblicuo. Ahí están las generatrices en azul. Y este es otro caso también. Bueno, este caso serían conoides abiertos, en este caso, porque tenemos en la parte inferior, ahora están las generatrices rectas, las directrices rectas AB y BC, están en posición horizontal, y las bases, en la parte superior, las directrices curvas D y D'. Son semicircunferencias, intercalándose hacia un lado y hacia el otro. Y esto lo van a poder ver en esta obra, que les muestro también, paradigmática de los conoides rectos, de Eladio Dieste, la iglesia Atlántida en Uruguay,
Bueno, y ahí un poco les estoy mostrando cómo esto se puede resolver en infinidad de materiales. ¿Eh? Fíjense acá, arquitectura ladrillera, donde en la parte inferior de este lateral de la nave de la iglesia, fíjense, en la parte interior es inferior es una recta y en la parte superior son estos semicircunferencias, estos arcos semicircunferencia, y eso hace el muro lateral de la nave eh, con arquitectura, materializándolo con ladrillos. Este es un trabajo de un alumno también, que bueno, tuvo un trabajo de investigación que fue haciendo, cuál era la forma, cómo hacía el resultado final. Bueno, ahí la cubierta son una sucesión de toros que después están seccionados y forman la cubierta. Eh, Súper interesante y bueno, la maqueta electrónica que hizo, después las vistas, todo lo que es la presentación del trabajo con vistas, cortes, plantas, perspectivas. Acá hay otro caso, para mostrarles varios casos donde digo, bueno, la directriz, en este caso recta, sería el segmento vertical, AB, y la directriz curva sería una elipse, porque puede ser circunferencia o puede ser elipse, que está en posición frontal. Y el plano director, un plano horizontal alfa, que va seccionando. Fíjense, acá arriba se ve proyectante el plano, en posición horizontal alfa. Voy seccionando a una determinada distancia y voy consiguiendo los puntos para ir uniendo las directrices rectas que se van desplazando en la curva y en la directriz recta. Acá hay otro ejemplo, un poco lo que queremos que nos vamos a dedicar. Sí, puede parecer la escala humana en los trabajos prácticos, en la presentación de los ejercicios de aproximación a estas superficies. Y bueno, de vistas fundamentales, perspectiva axonométrica, perspectivas cónicas a distintas alturas. Y armo la presentación de esta forma que modelé, que bueno, que plantea la ejercitación en su consigna, ¿no? Y ahora les muestro el conoide oblicuo. El conoide oblicuo ahora sí. Ahora la directriz curva es una circunferencia y la directriz recta es oblicua con respecto al plano que forma la directriz curva. Entonces, ahora la recta AB, el segmento AB, que marco ahí en la imagen, él está inclinado con respecto a la circunferencia, al plano horizontal de la directriz curva. Y las generatrices que van uniendo la curva con la recta para ir formando la superficie. El plano director en este caso está en posición frontal, voy seccionando y voy consiguiendo puntos en la directriz recta y en la directriz curva y voy uniendo y voy consiguiendo representar la superficie en sistema diédrico y axonométrico. Acá una columna también, un fusto de columna, donde en la parte inferior es un rectángulo, ¿m? En la parte superior es una semicircunferencia y la espalda de la columna sería un rectángulo y el frente, el cierre al frente, sería un triángulo. Y los dos laterales son los conoides. Conoides rectos porque, bueno, el plano de la directriz curva es paralelo a la directriz recta CD. Y bueno, también acá el plano director es proyectante horizontal, el plano alfa que ven acá, también lo ven acá en perspectiva, va seccionando, divido en segmentos, en partes iguales, y voy seccionando, consiguiendo en la directriz curva y en la directriz recta los puntos para unir y ir dibujando las generatrices. ¿Eh? Y ahora pasamos al tercer caso de las regladas. La vida de los cilindroides, en los cilindroides aparecen casos particulares, después voy a mostrar. Pero bueno, ahora las directrices son dos curvas. Las dos curvas y la generatriz serían las rectas que van uniendo esas dos curvas. Acá en este caso el plano que va seccionando y va generando los puntos en ambas directrices para ir uniéndolos y conformar la superficie con las generatrices, está en posición de perfil. Voy seccionándolo acá en posición horizontal y bueno, y el conoide entonces son ahora dos curvas. Paraboloide dos rectas, conoide es una recta y una curva, y cilindroide dos curvas. Ahí tenemos otro caso, bueno, acá es una semicircunferencia y una semielipse. Entonces, bueno, el plano horizontal ahí también.
Y este caso, bueno, es otro ejemplo de conoide, de cilindroide. Acá, acá son combinaciones, voy combinando y invirtiéndolo. Las directrices en este caso, bueno, una circunferencia es hacia arriba, la otra es hacia abajo, y bueno, voy repitiendo esos dos conoides, son en realidad, acá hay dos conoides, uno y otro, y bueno, las directriz curva sería D y D', y en el caso del plano director sería posición de perfil. Voy seccionando acá en posición horizontal, consiguiendo puntos en una y en otra para ir armando la superficie. Ahí la vemos materializada en metal, en chapa canalada, por ejemplo, esa imagen. El arquitecto Calatrava trabaja mucho, en este caso son todos cilindroides, estos ejemplos que estoy mostrando. Y acá la parte superior podríamos decir que una de doble curvatura, pero acá todo lo que son los cerramientos lo resuelve con cilindroides, o sea, eso es una curva y otra curva y las rectas que van uniendo y conformando la carpintería, las carpinterías del edificio y las envolventes, ¿no? Y en este caso, fíjense también, curva y curva, en este caso son parábolas, ¿eh? Pueden ser elipses, pueden ser circunferencias. El tema es que las directrices son dos curvas y luego voy uniendo con líneas rectas, ¿eh? Ambas curvas y voy conformando esto del cilindroide, que son dos curvas directrices y generatrices rectas. ¿Eh? Lo mismo acá en la bodega Isios, acá lo resuelve con estas directrices, acá se materializan con, como prismas, podríamos decir, por su espesor. ¿Eh? Eh, y después acá en hormigón, fíjense, en la parte interior de esta cubierta que ven acá arriba de la bodega, de Isios en Álava, en La Rioja, España. Fíjense cómo la parte inferior resuelve también lo que es el cielo raso, son las vigas. Después, todas esas generatrices y directrices se van conformando como elementos estructurales para materializar la obra y se transforman en arquitectura, ¿no? Em, bien, y acá aparecen los casos estos particulares de dos líneas y un ángulo constante ahora. Eh, este es el otro caso. Habíamos visto los de dos líneas y un plano director. Vimos los tres casos, conoide, paraboloide, cilindroide. Y ahora de dos líneas y un ángulo constante. Bien. Tenemos dos casos. Una recta y una curva o dos curvas, como las imágenes están mostrando. Y ahora los voy a desarrollar particularmente. Bueno, en este caso, las generatrices, las directrices están formadas por una línea, entonces esto pasa a ser un caso particular de conoide helicoidal. Conoide, ¿por qué? Porque el conoide era una recta y una curva. Bueno, entonces, en este caso, la recta sería una recta vertical, que sería esta que ven acá en el centro, que yo la denominé D, directriz D, y la directriz D', que es una hélice cilíndrica. ¿Por qué? Porque esa hélice se materializa siempre apoyada si uno, en un cilindro. Por eso es una hélice cilíndrica. Tenemos hélices cónicas, hélices cilíndricas. Bueno, en este caso es cilíndrica. Entonces tenemos que las directrices son una recta, en este caso vertical D, y la directriz es una hélice cilíndrica. Y las generatrices son el plano director sería este plano horizontal acá, que va seccionando horizontalmente a toda la superficie en la directriz vertical recta dividiría en segmentos con igual posición y eh, con igual distancia, divido en partes iguales este segmento y voy seccionando y obteniendo puntos en la hélice y puntos en la recta para ir uniendo y ir conformando la representación de este conoide helicoidal o helicoide recto cerrado. Cerrado, bueno, ¿por qué? Porque en el interior esto es cerrado, ahora cuando veamos el abierto se van a dar cuenta. Estos son ejemplos de escalera caracol, eh, escaleras helicoidales, y, y acá, bueno, como les decía, las generatrices cortan el eje del cilindro perpendicularmente y se conformarían como peldaños de la escalera. Ahora esas generatrices son los peldaños de la escalera. Y ahí tenemos varias resoluciones de donde, fíjense que
es la recta, sería el elemento estructural, la columna, ¿eh? Y la hélice es la que van formando en esa repetición y ese ángulo constante y variación constante que van resolviendo todo lo que son los escalones. ¿Eh? Ahora, este es el caso, fíjense que ahora es el cilindroide también. ¿Por qué ahora no es conoide? Porque ahora está apoyada en dos curvas. Ahora pasa a ser un cilindroide helicoidal o helicoide recto abierto. Antes era cerrado, ahora es abierto. ¿Por qué? Porque ahora se le llama el ojo de la escalera o el ojo de la rampa. Este cilindro, las dos son hélices cilíndricas. Las hélices cilíndricas, este es importante que tienen diferente radio e igual paso. Entonces, el plano director es horizontal en este caso. También voy seccionando, pero bueno, ahora, ¿qué pasa? Queda un ojo, acá queda abierto en el interior. Bueno, esto es, en arquitectura, el caso más común son las rampas, rampas helicoidales. En este caso, para resolver un aparcamiento, ¿no? Y acá los dos casos que elegí para mostrar, paradigmático, la escalera de Bramante, en la rampa helicoidal del Vaticano, de la rampa de los museos, eh, escalera de los museos. En realidad se llama escalera, pero en realidad es una rampa, porque fíjense que no tiene peldaños. Es una experiencia increíble ir ascendiendo sobre esa rampa. Eh, Cada uno puede investigar después sobre esta arquitectura que es muy interesante. Y después otro caso también de estas rampas, que son cilindroide helicoidal o helicoide recto abierto, la cúpula de vidrio del Parlamento en Berlín, Alemania, de Norman Foster, en un edificio antiguo, el edificio de Reichstag. Eh, bueno, interviene la cúpula. ¿Eh? Este edificio fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, bueno, después tuvo varias intervenciones, bueno, y ahí está una de las últimas de Norman Foster, donde, bueno, genera una cúpula de vidrio y una rampa que va recorriendo eh, la cúpula. ¿Eh? Eh, y bueno, súper interesante también, fantástica la obra. Y este es el caso también ya en Estados Unidos, en Nueva York, el de Frank Lloyd Wright, eh, Museo Guggenheim, eh, que bueno, también es helicoidal, es un cilindroide, pero bueno, en este caso la hélice exterior es cónica, es levemente cónica, podríamos decir. Y la interior es cilíndrica, se puede ver ahí en la foto acá abajo a la derecha, interior, en el exterior es levemente cónica la hélice, va eh, aumentando su radio a medida que va ascendiendo, bueno, también es un caso paradigmático de esta superficie, ¿no? De esta ley geométrica, de esta geometría que les estoy mostrando, ¿no? Y acá, bueno, la escalera helicoidal también sería cilindroide, apoyado en dos curvas, ¿eh? Eh, ya materializada con peldaños, ¿no? Ahora no es rampa, sino que son peldaños, ¿no? Acá muestro dos imágenes, el Museo Histórico Alemán, de E.M. Pei, un arquitecto estadounidense, chino-estadounidense, en Berlín, Alemania. Bueno, trabaja mucho con estas escaleras helicoidales. Y bueno, también un ejemplo acá en Sudamérica, de Niemeyer, el arquitecto. Bueno, el Torre Mirador es un diseño, un proyecto de Oscar Niemeyer y para Avilés, en Asturias, en España. Bueno, es un centro cultural y bueno, ese es un mirador, lo que estoy mostrando. Bueno, y esa hélice también acá ya va variando el ancho, se va moviendo, eh, se va separando más y acercando más a la hélice interior. O sea, bueno, es súper interesante y es más compleja todavía no son dos hélices cilíndricas exactas de igual radio, así que bueno, esa es otra obra interesantísima de este caso. Y acá otra en la Torre Elena de Bulnes Arquitectos en Puebla, México. Bueno, este es un edificio también
utilizando esta geometría del cilindroide helicoidal o helicoide recto abierto, el eje y la columna central del edificio, sería una hélice y en la exterior también. Pero acá se van generando estos peldaños de bueno, ahora son viviendas, una torre de viviendas y en cada peldaño de esa torre va apareciendo una vivienda, se genera una arquitectura escalonada, sustentable, bueno, va generando terrazas, súper interesante también, complejísima la obra, pero puede ser una escalera o un edificio, por ejemplo, ¿no? Las geometrías estas son aplicables a- para resolver muchos proyectos y problemas de diseño, ¿no? De diferente tipo, ¿no? Bien, y acá el helicoide oblicuo, ahora sería oblicuo, cerrado. Ahora fíjense que una recta y una curva también sigue siendo, ahora pasa a ser ahora pasa a ser un conoide, porque ahora estamos recta y curva, y la recta es una recta vertical, pero ahora la generatriz, el desplazamiento de la recta generatriz, G en este caso yo le llamé, se apoya simultáneamente sobre dos líneas directrices. Una recta D, que es la vertical, D', y la hélice cilíndrica, que es la D, la marqué. Bueno, eh, manteniéndose constante, es importante esto, el ángulo que forma dicha generatriz, o sea, el ángulo que forma la generatriz G con respecto a la generatriz, a la directriz D, siempre es un ángulo constante e igual. Bueno, eh, ahora le podríamos decir la directriz recta o paralela a la generatriz del cono, de un cono director de revolución. ¿Mm? Eh, el eje coincide con la línea helicoidal, ¿no? Bueno, y acá les muestro un caso de helicoide oblicuo ahora abierto. Ahora fíjense que ya ahora es un cilindroide, porque eso es dos hélices, serían las directrices, de prima la hélice interior y de le coloqué a la hélice exterior. Las hélices son cilíndricas y también la generatriz G tiene un ángulo que se mantiene constante a lo largo de todo el giro que va realizando, el desplazamiento que va realizando a lo largo de las directrices curvas y la inclinación siempre es constante, el ángulo de inclinación siempre es constante. Y acá les muestro la escalera de Darú, la pirámide de cristal, en el Museo del Louvre, en París, Francia. Bueno, también de IMPI. Y fíjense acá que, si bien es una escalera helicoidal, en la parte, los peldaños configurarían una escalera helicoidal, pero la parte inferior, el cierre inferior, se materializa con este helicoide oblicuo. ¿Por qué? Porque ven que acá se puede ver en esta imagen y en esta otra también, como la superficie inferior de cierre de la escalera, ¿m? Es un helicoide oblicuo, abierto. Acá tienen el ascensor un ascensor mirador, bueno, desde el vestíbulo subterráneo ahí asciende hacia la planta a nivel de, a nivel de la exterior. Esto es un vestíbulo que está en subsuelo. Bueno, y la escalera lo interesante es que se apoya solamente en la parte, en la generatriz de llegada y en la generatriz. Y no tiene ningún apoyo intermedio. ¿M? Toda la parte estructural de sostén está dentro de acá, de este helicoide, está entre el helicoide oblicuo y la escalera helicoidal. Toda la parte estructural de sostén de esa escalera, está ahí adentro. Lo resuelve así el arquitecto, ¿no? Bueno, un poco esto es para terminar, ahí ya estaría ahora pasando a las de tres líneas, porque habíamos ido de dos líneas y un plano director, de dos líneas y ángulo constante, que eran estas hélices, estas helicoidales, y ahora las de tres líneas. Y acá muestro dos ejemplos, estas son un poquito más complejas. Dos curvas y una recta, el cono labiado, y tres curvas, el hiperboloide.
Bien. El hiperboloide es muy interesante porque se genera mediante en realidad, esta recta, fíjense, la superficie labiada está generada por tres curvas, directrices curvas, que son las tres circunferencias, la superior, la inferior, el círculo de garganta se le llama, ¿eh? Y la superior. Entonces, y la línea generatriz se apoya, ¿eh? En las tres directrices curvas. Por eso este es una superficie labiada, el desplazamiento de esta recta generatriz G a lo largo, a lo largo aunque se va desplazando y apoyando en las tres curvas simultáneamente. En este caso, yo acá representé la generatriz G en posición frontal, en la parte inferior, el punto este, en el círculo de garganta, el punto este, y en la parte, en el círculo superior, en la base superior, ¿m? Y esa recta va desplazándose a lo largo es una revolución, se logra con una revolución, eh, donde, bueno, rotando esa recta a 360 grados, obtengo la superficie. Eh, Bien, cuando las líneas directrices de la superficie, importante esto, alabeadas son circulares, se la llama hiperboloide de revolución. ¿Mm? Se la designa hiperboloide porque las secciones con planos que pasan por el eje o son paralelos a él son hipérbolas. Así que bueno, de esto voy a mostrar arquitectura antecedentes. Este es un antecedente de 1896 en Vladimir Zhukov, la torre de Yujov. Bueno, acá es doblemente un hiperboloide de revolución, doblemente arreglado. Tenemos en dos sentidos las generatrices, entonces pasa a ser una superficie doblemente arreglada. Y bueno, y muestro esta que es más contemporánea, la Torre del Bosque, en el sur de Zelandia, de Dinamarca, en Europa. Y bueno, del grupo de arquitectos Effect. Bueno, es una torre mirador, una rampa helicoidal, que va desplazándose todo en el interior. Y bueno, pero en sí la torre está resuelta con este hiperboloide de revolución doblemente arreglado, donde estas directrices, ¿eh? Las directrices son tres circunferencias: el círculo de garganta, el círculo superior y el inferior, y en este caso doblemente arreglada porque tiene en un sentido y en el otro también, ¿no? Las generatrices. Este es un ejemplo de un trabajo para un alumno. Fíjense que acá el concepto del ejercicio es un eje vertical y una recta AB, un segmento AB que en este caso está de perfil, que se puede ver acá en la lateral. Acá no está representado todavía porque está la consigna del ejercicio y después la resolución del alumno. Rotando esa recta a 360 grados con un eje vertical de revolución, obtengo esta superficie. Y muestro este, que es un poquito más complejo, de tres líneas directrices, pero es una recta y dos curvas, el cono labiado. Es un caso particular, cuando las directrices son elipses o circunferencias contenidas en planos no paralelos. Fíjense que ahora ya la directriz de curva en la base y la directriz de prima no son paralelas. Ese es el caso. En el otro caso anterior, el hiperboloide de revolución, son paralelas las tres directrices curvas. En este caso, eh, una directriz curva horizontal, la otra inclinada con respecto a ese plano del piso, y a su vez las generatrices se dan por el desplazamiento, ahí yo la nombré como G, que se apoya simultáneamente sobre la línea recta, que está en el centro, en la línea vertical, que le llamé D sub prima 2, y las dos directrices curvas D y D'. Entonces ven cómo las generatrices acá van apoyando en la línea recta, acá en el centro, en la curva y en la curva superior y en la curva inferior. Y el caso de este particular, fíjense cómo se ve en vista superior, ¿eh? Que al estar proyectante vertical el otro, la directriz curva va en la base circular y la directriz curva en la parte superior, proyectante vertical, el plano que la contiene, sería una elipse. Y el cuerno de vaca, por último.
También es un caso particular este cuando de las directrices curvas son dos semielipses ahora, o semicircunferencias pueden ser también, D y D', le llamé, serían esta circunferencia y esta otra, y situadas en planos paralelos. ¿Eh? Fíjense que la directriz D está paralela en un plano, contenida en un plano frontal, y D' también, y a su vez, em, y la directriz rectas, que yo la llamé acá de sub 2', D sub 2', sería, estaría en este caso de punta, es perpendicular al plano de las curvas y la corta a la línea que une los centros de las anteriores en su punto medio. O sea que fíjense cómo va uniendo curva, curva y sobre la recta de punta que sería, estaría en el centro. Que esa recta es perpendicular a los dos planos de las directrices curvas, que en este caso había dicho que eran frontales. Bueno, estas son un poco más complejas. A nosotros nos interesa que trabajen. Las primeras, que todo lo que fui pasando al principio, que manejen los que son los paraboloides hiperbólicos, los conoides y los cilindroides, y después los casos particulares de los helicoidales, ¿no? De rampas y escaleras, como estuve mostrando. Así que bueno, por ahora doy por terminado este video y después voy a desarrollar lo que son las superficies de doble curvatura en el próximo video. Espero que les haya servido.